Para terminar las teorías, antes de empezar, como siempre, si no has visto los dos capítulos anteriores, te recomendaría verlos ya que están conectados cronológicamente. Ahora, empecemos. ¿Alguna vez se han preguntado en qué momento Mita Amable pudo hacer su plan con Capi? O sea, no es como que tengan demasiado tiempo, ¿sabes? ¿En qué momento Mita Amable pudo hacer su plan con Capi para detener a Crazy Mita usando un teletransportador para llevar al jugador al núcleo? Si recordamos su historia, Crazy Mita la sorprendió y luego la encerró y solo escapó después de que logramos escapar. Debo creer en el tiempo que nos tomó irnos y encontrarla nuevamente que Mita Amable escapó de Crazy Mita. Luego Mita Amable se encontró con Capi. Luego Capi inmediatamente le creyó a Mita Amable que hay una Mita loca por allá afuera y que las dos necesitan idear un plan para lidiar con ella. Luego las dos idearon un plan para llevar al jugador al núcleo para encontrar una manera de detener a Crazy Mita. Y luego Capi utilizó su inteligencia y comenzó a hacer un teletransportador al núcleo porque solo alguien con su mente rápida podría hacerlo funcionar. Según Mita Amable. Mita Amable luego fue a encontrarse con el jugador. Luego Crazy Mita de alguna manera se enteró de su plan. Luego, Crazy Mita no pudo encontrar a Mita Amable, pero encontró a la nueva retadora Capi y la mató. Crazy Mita luego simplemente desconectó el teletransportador, robó algún par de piezas y se fue. En lugar de destruir el teletransportador por completo o simplemente esperar a Mita Amable regresar con el jugador, porque Crazy Mita sabía que el plan implicaba usar el transportador en la habitación. Luego, Mita Amable nos encontró y nos llevó de regreso con una Capi reiniciada. Todo en un lapso de aproximadamente 6 minutos. Generalmente hablando, es un poco difícil de creer, honestamente. Creo que, como mínimo, Crazy Mita sería pasar por Capi para sorprendernos si realmente está tratando de atraparnos. Vaya, ¿te imaginas si Crazy Mita se hubiera hecho pasar por Capi todo este tiempo? Y aquí viene un detalle interesante. Cuando vemos la historia del jugador 7, básicamente nos damos cuenta de que es muy probable que Capi en algún momento haya desconectado a otro jugador. Y esto tiene que ver con su secreto en la puerta, ya que aunque en modo libre como tal, no puedes ver nada. Capi no quiere que intentes abrir la puerta. Y esto, a mi opinión, puede significar dos o tres cosas. O significa que hay otra versión del núcleo que no vemos, o significa que el jugador 7 se encuentra tirado por ahí. O, en el peor de los casos, que realmente Capi es Crazy Mita, pero con otra apariencia. ¿Sabes? ¿Te imaginas? Es que hay muchas cosas realmente. Hay muchas cosas. No es como que pudiéramos saber fácilmente si es tan buena actriz como cree. Tendríamos que atraparla en el acto, haciendo algo que solo vemos hacer a Crazy Mita. ¿Te imaginas si, por ejemplo, viéramos a Capi sosteniendo un arma que solo vemos que Crazy Mita también sostiene? El mismo tipo de arma, un arma que no se parece a ninguna otra arma que hayamos visto en el juego. Es que son, son muchas cosas que no sabemos, así ciencia cierta. Y simplemente todas estas son teorías. Y la verdad, llaman mucho la atención esas teorías porque tienen puntos bastante interesantes. En plan, esto va a terminar en un video largo donde voy a explicar las teorías a la vez para la gente que no encuentra los videos. Algo así como hice con la serie de Easter eggs. Pero generalmente hablando, hasta aquí llega la teoría. No es como que podamos saber más. Realmente porque no hay una manera de saber más. Y básicamente es eso, ¿sabes? Así que, pues nada, como siempre, si tienes alguna teoría, pues déjalo en los comentarios. Y pues nada. La verdad siento raro hacer un video tan cortito después de haber hecho videos tan largos, pero bueno. Como digo, no es como que tenga demasiada información para tratar de darle más interés a la teoría. Realmente simplemente estoy leyendo lo que leí de la teoría y ya está. Como siempre, todos estos videos son teoría, no está nada confirmado. Y de momento, mientras los desarrolladores no digan nada específico, pues estamos en libertad de creer lo que queramos creer.